álgebra 1 este semestre. Ustedes son ejecución, ¿no? Sí. Ya, vale. Importante eso. Sí. Ya. Entonces, primero, les deseo que tengan muy buen inicio de semestre, ya sabiendo que estamos en este contexto bien complicado, ¿ya? Yo sé que para ustedes tener clases de computadores es súper desagradable y como para mí también es súper incómodo hablar de la pantalla, ¿ya? Entonces aquí tenemos que poner todo de nuestra parte para que esto funcione, ¿ya? Tampoco podemos parar absolutamente todo y simplemente dejar que la pandemia pase porque no sabemos cuándo va a terminar esto, ¿ya? Así que tratemos de llevar el semestre lo mejor posible, con el mayor ánimo, con los mayores entusiasmos y participar de las clases, etcétera, ¿ya? Me interesa mucho que ustedes vengan a clase, que pregunten sus dudas, etcétera, de tal forma de que cuando tengan que estudiar por su cuenta, como ya no se pueden juntar, es más difícil, ¿cierto? Cada uno tenga el panorama bien claro y puedan tener un estudio más autónomo, ¿ya? Bueno, primero quisiera mencionar lo siguiente. Antes de comenzar con la clase, déjenme ver una cosita. ¿Aquí estoy? No, aquí no estoy. Dame un segundo. Ya. Esto es importante. Vamos a compartir pantalla. Compartir pantalla, aquí. ¿Se ve, no? Bueno, Sí. ¿qué es esto? Esto es un virtual, ¿ya? En un virtual ustedes entran con su mail y entran con su clave, ¿ya? Eso es me imagino que lo digo, el mail institucional, ¿ya? El mail usuario. En el caso que no lo tengan, les voy a escribir acá bueno, después lo escribo, ¿ya? ¿Dónde pueden recurrir para obtener su clave y su mail? ¿Ya? Que es CEGIC. CEGIC tiene que ver con todo eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya yo tengo acá varias opciones porque he dictado curso y lo veo como profesor, ¿ya? Pero a ustedes les va a interesar, por lo menos en esta área, está aquí, que es álgebra 1, primer semestre 2021, ¿ya? Acá vamos a ir subiendo, por ejemplo, aquí está la información general del curso. Entonces el curso habla, para que ustedes lo lean, habla a grosso modo de lo que vamos a ver, ¿cierto? Una programación de clase a clase, ¿cierto? La metodología que vamos a utilizar, que es cuántas veces clase por semana, clase de ejercicio, etcétera, ¿ya? Y las evaluaciones, que es lo que más les interesa, me imagino. Las evaluaciones van a ser 2 pruebas, 2 tareas y 2 controles, ¿ya? Donde cada cosa está bien explicitada aquí. Entonces les pido que se tomen el tiempo de leer esto para que tengan la información clara. Ya aquí está todo bien explicado, ¿ya? Entonces, esta es la parte general, ¿ya? Y cuando aparezcan acá las pestañitas van a ser las clases que vamos a dictar nosotros, ¿ya? Así que, por ejemplo, acá ustedes se van a aritmética básica y van a tener clase 1, clase 2 y clase 3, ¿ya? Por ejemplo, entonces, nosotros vamos a ver hoy la clase 1, ¿ya? Entonces, ustedes pinchan y le aparece la clase 1. Y ustedes la pueden bajar ahí en su computador, ¿ya? Hay que ingresar con el mail, ¿ya? El mail usage, ¿ya? Y así va a ser con cada clase, ¿ya? Y así va a ser con cada clase. Normalmente después viene polinomio, después viene lógica y así. Y vamos a ir llenando este tipo de cosas y ahí van a estar las clases, las guías, etcétera, ¿ya? Así que es importante que tengan acceso a esto porque aquí también se hacen las pruebas, ¿ya? Así que traten de esta semana entrar al sistema y si no pueden después se refieren a CEGIC, ¿ya? Lo voy a escribir en el chat para que vean cómo se escribe, ¿ya? Sí, lo que pasa es que probablemente estás matriculado, entonces yo todo eso lo tengo que ver ahora, en la semana, para ver cómo lo hago, ¿ya? Así que denme un tiempito también, tampoco es tan grave esta semana, pero sí me voy a dedicar a ver cómo hacer para que todo esté, ¿ya? Porque, repito, esto tendría que haberse hecho por Facultad de Ingeniería, pero nunca queda bien, ¿ya? Nunca queda bien, así que hay que hacerlo ahora manualmente cada profesor, ¿ya? Así que básicamente eso con el virtual, ¿ya? Y así van a tener el curso de cálculo y quizás otro, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacer la modalidad de clase? Yo voy a dictar la clase con el Beamer, por ejemplo, acá, este de aquí, vamos a compartir. Entonces, ustedes van a estar muteados todo el tiempo y en el momento que yo dé duda o consulta, ustedes abren el micrófono y lo pueden decir, profe, yo tengo una consulta, duda, etc., ¿ya? La idea es que esto no quede desordenado.
Y les pido que todos estén muteados porque así no se escucha un ruido de fondo, ¿ya? Un ruido ambiente. Así que eso básicamente. Si tienen alguna duda o consulta antes de comenzar, tengo que grabar, pero antes de eso, ¿duda o alguna inquietud? Yo ahora tengo una pequeña duda, pero no ¿Ya? sé, o sea, tiene que ver y a la vez no con la clase. Es que se ¿Ya? supone que ahora empezamos la clase un poco después. Eso ¿Sí? luego se va a corregir y toda la semana va a empezar a las Sí, 9:40. sí, Pero ahora exacto. que esta clase se corrió, ¿significa que la otra clase que tenemos también se va a correr o que ya no No, la vamos a nada. tener hoy? ¿Qué otra clase? ¿Usted tiene clase mañana conmigo? Ah, no, yo estoy hablando de la clase de hoy. Es que las cosas No, están un no, poco raras y hoy era un motivo personal, tenía una entrevista, por eso no podía estar antes. Apenas terminé, me comunico con usted. ya, sí, pero la clase que estaba después, entonces ya no la vamos a tener por hoy. No, la tienen igual, por eso quiero empezar rápido y si no, igual le voy a dar 10 minutos de, de descanso para que tengan entre clase y clase. Ya, solamente por hoy. Ah, Solamente por hoy. ya. Es que como no ha llegado el link a ninguno la próxima clase, entonces Ah, en ya, una de esas ya, creí no, que ya no. eso es del profesor que viene, ¿ya? Ah, ya, gracias. Sí, no, solamente por hoy, vale. Ya, entonces, ¿qué vamos a comenzar nosotros? Vamos a empezar a grabar la clase y vamos a explicar, ¿ya? ¿Por qué? Vamos a partir de lo más básico que es la aritmética de los números reales a partir de los números enteros, ¿ya? Los números enteros ustedes saben cuáles son, el 0, el 1, el -1, el 2, el -2, el 3, -3 y así, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces ustedes trabajaban, por ejemplo, algoritmos de división, etcétera, etcétera, y lo utilizaban, y está bien. Pero ahora vamos a ver fundamentos, ¿ya? El álgebra, en general, tiene que ver con fundamentos y abstracción, ¿ya? Y eso, pues, eso es un poco más difícil de captar al principio, porque muchas veces uno no entiende lo que está haciendo o no logra ver la forma de lo que está haciendo, ¿ya? Entonces acá empiezan a aparecer hipótesis, empiezan a aparecer teoremas. Los teoremas son resultados que uno puede utilizar, como ejemplo, son enteros y que existe otro número que también es entero, el L. El L acá es el que hace la gracia, ¿ya? Por ejemplo, 3 no es divisible por 2 porque si yo escribo 3, ¿cierto? Es más grande que 2 por 1, pero y 3 es más grande, perdón, es más pequeño que 2 por 2. Y la única chance entre 1 y 2, ¿cierto? No hay ningún número entre medio que sea entero, por lo tanto no puede serlo, ¿ya? Y a partir de esta definición tenemos la definición básica también de los números pares. Los números enteros divisibles por 2 se llaman números pares. Y los números que no son divisibles por 2 se llaman impares. ¿Ya? Entonces clasificamos los números enteros en dos, en pares e impares. ¿Ya? Entonces, a partir de esta definición, podemos dar la siguiente definición ya con caracteres matemáticos. Entonces diremos que m es par si existe un número k, de tal forma de que m se escribe como por 2 por k, ¿cierto? Un número entero. Fíjense, acá esta palabrita entero es súper importante, ¿ya? Porque si no, cualquier cosa podría ser escribirse como cualquier cosa. Pero el número tiene que ser entero, el k. Y si m es impar, significa que existe un número entero k de tal forma de que m se escribe como 2k más 1. ¿Ya?
Entonces ahí tienen la caracterización de cómo escribir números pares e impares de forma general. ¿Ya? ¿Duda o consulta hasta acá? El cero es par. Eso de que el cero no tiene par ni impar es una tontera. Exacto, 2 por 0 igual 0, exacto. Porque dice que sea 2 por algo y ese algo tiene que ser entero. Y el cero es entero. Muy bien. ¿Ya? Pero es que muchas veces hablan de cuestiones que no son ciertas y lo transmiten por redes sociales, etcétera, y tienden a confundir, y está bien. Pero ustedes crean siempre a las fuentes confiables. Las fuentes confiables son los libros de matemáticas o las clases de matemáticas, ¿ya? Ya, y este es el algoritmo que ustedes han utilizado toda la vida, ¿ya? Pero ahora tiene forma, y esto se llama algoritmo de división de Euclides, ¿ya? Entonces tienen n y m enteros no negativos con n diferente de 0, ¿ya? Entonces, entonces existe un número entero L y R con R entre 0 y M, fíjese que es más pequeño que M, de tal forma de que M se escribe como M por L más R, ¿ya? Los números L y R con esta propiedad son únicos, y si R es igual a 0, entonces N es divisible por M, con N dividido M igual a R. Entonces acá, en la división, en el algoritmo de división de Euclides, el R es el que tiene casi toda la importancia, ¿ya? El resto tiene que cumplir esta condición, que sea más grande que 0 y más pequeño que m. ¿Ya? Denme un segundo que voy a buscar la tablet para hacer un ejemplo, ¿ya? Ya. Entonces vamos a pizarra blanca y vamos a hacer ejemplo de esto de aquí. Por ejemplo, si yo quisiera escribir el 11 con el 5, entonces, ¿cómo lo puedo escribir yo? Lo puedo escribir como 5 por 2 más 11, ¿cierto? Estamos viendo cómo relacionar el 11 con el 5, con el teorema de división, ¿ya? Entonces, acá, perdón, más 11, no, borrar, más 1, ¿cierto? Fíjense, entonces tiene que cumplir dos cosas. Primero, tiene que cumplir que este numerito de acá sea entero, ¿cierto? Es entero, claramente. Y que este número de acá, que es el resto, tenga que ser, el 1 en este caso, tiene que ser mayor o igual que 0 y menor que en este caso 5, lo cual lo cumple. Por lo tanto, está escrito en la forma de división, ¿ya? Esta forma es única, ¿ya? Porque el L y el R que se encuentran son únicos. Porque también yo podría escribir el 11, como lo podría escribir como 5 por 3 menos 4, ¿cierto? También lo podría escribir así, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Fíjense. Vamos a escribirlo así. Menos 4, un poquito más acá. Porque básicamente, si yo quisiera representarlo con la forma de Euclides, ¿cierto? Esto es más menos, ¿cierto? Más menos. Entonces, claro, acá el L, que es entero, perfecto, pero ¿qué ocurre con el R? ¿Cierto? En este caso, el R, que es menos 4, es menor que 0. No cumple esta propiedad, porque el resto tiene que ser positivo, menor que el divisor. Y en este caso, el R es negativo. Así que esta no es la que sirve en el algoritmo, ¿ya? No, es que no es factorizar, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando ustedes ven 11 dividido 5, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 11? ¿Cierto? Cabe 2 y me sobra 1. Entonces, este es el que encuentran en el resto, este es el L que encuentran, ¿cierto? Entonces significa que el 11 se escribe como 2 por 5 más 1. Porque si se fijan, para numeritos es fácil, ¿cierto?
Pero la demostración, el teorema es un resultado general. No importa los números enteros que uno se ve, siempre va a poder encontrar una representación de este estilo, ¿ya? Y esa es la potencia que tienen los teoremas, ¿ya? Que son resultados generales. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo sencillo. Analicemos si 899 es divisible por 23. ¿Ya? Entonces, primero, el L que uno encuentra, ¿cierto? Es único. En el caso que no lo encuentre, uno puede ir tanteando para ver qué puede pasar. ¿Ya? Fíjense. Vamos a considerar el L igual 40. Entonces vamos a escribir 899 como 23 por L más R. ¿Cierto? Donde R es el resto. Esto es por algoritmo de división. ¿Qué puedo pasar esto restando? ¿Cierto? Yo sé que L vale 40 en este caso porque me lo estoy dando. ¿Ya? Entonces el resto vale, fíjense, el resto vale 23 por 40. ¿Cierto? O sea, 899 menos esta multiplicación de acá que me da menos 21. Entonces el resto me está dando algo que es negativo. ¿Cierto? Entonces, en primer lugar, me está diciendo que este L no me va a servir para el algoritmo de división de Euclides, porque el resto me da negativo. Y segundo, me está diciendo de que esto de acá, que el 899 no es divisible por 23. ¿Por qué? Porque si esto fuera divisible por 23, ¿cierto? Esto es divisible por 23, obviamente, porque es 23 por algo. Entonces, esto de acá también tendría que ser divisible por 23, si este fuera divisible. Pero este ya sé que no lo es, porque es menos 21. Menos 21 no es divisible por 23. Así que el 899 tampoco es divisible. ¿Ya? Así que esto contesta la pregunta de ver si es divisible o no. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver con L igual 39. ¿Qué ocurre? Vamos a escribir, obviamente, lo mismo. 899 es igual 39 por L, perdón, 39 por 23, ¿cierto? Más resto. Haciendo el mismo cálculo que el anterior, nos da que 899 menos esto de acá, ¿cierto? Ahora vamos a hacer cálculo y da 2. Me está diciendo que el resto es 2. ¿Ya? Entonces me está diciendo primero que yo ocupo el 39, perfecto, y el 2 sí cumple la condición de que es positivo y menor que el dividendo, ¿cierto? Que el divisor, perdón, que el divisor es 23, ¿cierto? Por lo tanto, el algoritmo de división de Euclides me dice que este es el número que hay que tomar, por lo tanto, 899 se escribe como 23 por 39 más 2, ¿ya? Y aquí se ve claramente, obviamente, que no es divisible por 23, porque esto de acá no es divisible por 23, ¿ya? ¿Se entiende? Este L, repito, este L que uno toma y el R que encuentran son únicos, son parejas únicas, ¿ya? Si yo cambio el L, cambio el R, y así. Y existe como el griego, okay. O teorema de división, da igual, te va a salir, ¿ya? Ya, gracias. Vale. Entonces, vamos a verificar si 899 es divisible por 31, ¿ya? Entonces, primero, claro, uno tendría que hacer la división y ver si el resto es cero, pero quizá es un poco difícil encontrar que el número sirva, y vamos a ver lo siguiente. Vamos a eliminar un L, ¿cierto? No optimal al principio. ¿Qué significa optimal? En este caso, el que no es el que no sirve para la representación de Euclides, ¿ya? Entonces vamos a tomar uno. Vamos a tomar el igual 20. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo. 899 es igual a 31 por 20, ¿cierto? Más resto. Hago lo mismo y veo cuánto vale el resto. El resto vale, haciendo el mismo cálculo, 279. ¿Ya? Entonces, claro, el 31 cae hartas veces en el 279. Entonces tengo que volver a hacer el proceso para 279. ¿Ya? Ver si es posible dividirlo por 31. ¿Ya? Pero cuando uno toma L' igual 9, ¿ya? Uno toma que 279 es 31 por L,
prima más resto. Ahora veo el algoritmo de división para este numerito. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? Cuando yo hago el resto prima, ¿cierto? Va a ser 279 menos 31 por 9, y esto me da 0. Por lo tanto, el resto me da 0, significa que este número es divisible por 31. Porque acabo de ver que en verdad se escribe como 31 por 9. Significa que este es divisible por 31. Y como el resto es esto de aquí, significa como esto es divisible por 31 y este también, significa que este también. ¿Ya? Lo vamos a hacer en la pizarra. Pizarra, aquí no. Borrar todo, ya. Era 899 dividido 31, ¿cierto? Entonces él dice, bueno, acá como ejemplo se toman el igual 20, ¿cierto? Entonces ven cuánto da 899 es igual a 31 por 20 más R, le voy a poner R, ya de resto. Entonces me da que el resto vale 279, haciendo la resta, aquí, ¿ya? 31 cae aquí todavía, así que tengo que seguir haciéndolo, ¿ya? Entonces significa, quiero ver si esto es divisible por 31. Entonces para L' igual 9, tenemos que 279 se escribe como 31 por 9, ¿cierto? Así que significa que 279 se escribe como 31 por 9, ¿cierto? Y esto es el resto. Entonces significa que 899 se escribe como 31 por 20 más el resto, y el resto se escribe como 31 por 9, ¿cierto? Entonces ahora yo puedo factorizar, aquí tengo multiplicación por 31, factorizo y me queda 31, paréntesis, 20 más 9. Y eso es 31 por 29. Entonces logré encontrar que este sí es divisible por 31. ¿Ya? ¿Duda o consulta hasta acá? Profesor, ¿cómo saco el 9? ¿Cómo? ¿Cómo saco el 9? ¿Qué 9? Este equipo. Sí, de... El R se Sí, pues escribe, el R se escribe como 31 por 9, ¿cierto? Entonces tengo 31 por 20 más 31 por 9. Factorizo por 31. Y 31 por 20 más 9. ¿Te fijas? Entonces, Y una eso- pregunta. ¿El 31 por valor de 20. L se lo damos nosotros? Que en este caso lo vimos porque era como fácil de encontrar con el 31, ¿ya? Pero me refiero que esto es un proceso que para que ustedes vean cómo funciona el algoritmo de división aplicado varias veces, ¿ya? Nada más. Profesor, el valor de L puede cambiar, profesor, ¿no? Como variar a cualquier número. Sin importar Claro, por el- ejemplo, nosotros acá el ejercicio era partía con el igual 20. Traten de hacerlo con el igual 18 y hagan el mismo proceso para ver cómo funciona. Van a cambiar los números, pero el resultado va a ser el mismo, va a ser este. ¿Ya? Ya, entendí, gracias. Porque acá simplemente tiramos un L y ver qué pasaba. Pueden tirar el igual 18, ¿ya? Entonces, claro, es como para funcionar el algoritmo de división y ver qué pasa con el resto y esas cosas, ¿ya? Como para demostrar de una forma un poco más indirecta de que esto de acá es divisible por, en este caso, 31. Ya. ¿Y qué ocurre? Que normalmente las divisiones que nosotros podamos tener, ¿cierto? En general, no tiene por qué ser exacta la división, ¿cierto? Y aquí aparecen los números decimales. Me imagino que los números decimales ustedes lo vean en su formación, así que ya saben cómo operar los números decimales, ¿ya? Por ejemplo, si queremos calcular 7 tercios, ¿cierto? 7 dividido 3, ¿qué es lo que hace uno? ¿Cierto? Uno, vamos a ahorrar todo. Y uno, por ejemplo, 7 dividido 3, ¿qué es lo que hace? ¿Cuántas veces cae el 3 en el 7? Me caen 2, ¿cierto? Por 3, 6, me sobra 1. ¿Cuántas veces cae el 3 en el 1? No cabe, ¿cierto? Entonces pongo una coma y acá un 0, ¿cierto? ¿Cuántas veces cae el 3 en el 10? Me cae 3, ¿cierto? Me sobra 1, cae 0, ¿cierto? 3 y así. Y a esto se le llama 2,3 periodos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que esta barrita de aquí significa? Que se repite indeterminadas veces, ¿cierto? Infinitas veces se repite este número.
¿Ya? Eso significa, esto se llama números periódicos. Aparece en el Beamer, no se preocupen, ¿ya? Entonces lo que está aquí. Lo mismo uno puede hacer con esta división. Obviamente la división es más larga y el proceso está aquí, ¿ya? ¿Cuántas veces cabe este en este? ¿Cierto? Me cabe 20 veces. Me sobra esto, ¿cierto? Ahora no cabe. Bueno, cabía 99, ¿cierto? Entonces pongo un 0, una coma, y empiezo a hacer la operación y me da este número de acá, ¿ya? El numerito de acá es el periodo, ¿cierto? Lo que está bajo la barrita es el periodo. Y lo que está ante la barra se llama anteperiodo. ¿Ya? Es lo que está aquí. Estos números se llaman semiperiódicos. Entonces, podemos notar que los números que nosotros conocemos normalmente son todos periódicos, o semiperiódicos. Por ejemplo, el 1,5 periódico se escribe de esta forma, ¿cierto? El 2,45 también es un número semiperiódico, porque en verdad se escribe como 2,45 con 0 repitiéndose infinitas veces. Y el 4, que es un número entero, también es un número semiperiódico, porque se escribe como 4,0 periódico. ¿Se fijan? Entonces, en verdad, todos estos números que ustedes conocen son números semiperiódicos. Entonces, ahora la cuestión es pensar lo siguiente. Yo teniendo una fracción, sé cómo pasar a números decimales, ¿cierto? Haciendo la división. Al revés, ¿cómo lo puedo hacer? Teniendo un número decimal semiperiódico, ¿cómo lo puedo pasar a fracción? ¿Ya? Y ese es el teorema que vamos a ver mañana, ¿ya? Para verlo con tiempo. ¿Cómo pasar de números semiperiódicos a fracciones? ¿Ya? Y eso es una técnica, y lo quiero ver mañana con tiempo, ¿ya? ¿Duda o consulta hasta acá? No, profe, todo clarito. Vale, muy bien. Entonces yo les voy a mandar como no todos tienen acceso, les voy a mandar la clase de hoy, ¿cierto? Nos quedó pendiente estas dos hojitas, ¿ya? Y la empezamos mañana en horario normal, ¿ya? O cuando tengamos clase, no sé cuándo tenemos clase. Y continuamos con el siguiente contenido, ¿ya? Así que esto se lo voy a mandar durante la tarde. Sí, las clases grabadas yo comparto un link de Google Drive, ¿ya? Ahí las pueden ver, ¿ya? Tienen todo acceso público y ustedes la pueden ver después, ¿ya? Eso lo voy a ordenar en la tarde, ¿ya? En la tarde se los mando. Ya, profe, gracias. Ya, muchachos, disculpen, este fue un caso particular, solo hoy, ¿ya? Así que de aquí en adelante horario normal, ¿vale? Vale, muchísimas gracias, que estén bien. Chao, profe. Cuídese. Yo, Chao, profe. profe, cuídese. Chao, profe. Profe.